de Lucano, Córdoba, experta en vacunas y formador de formadores. Así que cuando tú quieras, Toñi, puedes empezar a compartir tu presentación. Bueno, pues a ver, esperarse que me he ido donde no es. Aquí. Buenas tardes a todos. Recordar a todos. Venga. Dime, No, recordar que silenciéis vuestros micrófonos para que escuchemos bien a Toñi y después ya pues al final podremos abrir los micrófonos, pero que ahora mismo pues todos los cerramos. Vale. Buenas tardes a todos. Como ha comentado Eva, vamos a hablar sobre las nuevas novedades del calendario de Andalucía. Yo en esta parte me voy a centrar... Perdona, ¿estás compartiendo pantalla? No lo vemos. ¿No se ve? Ay, por favor, por favor. Pero si hasta salí yo. Tu pantalla no se puede compartir. Se pone error mientras compartir la pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, así damos unos segunditos que se... Ahora. Estamos viéndola. Ahora. ¿Ahora sí? Ahora sí, Toñi. Estamos unos segunditos que se conecten, que se van conectando más gente. Así que cuando tú quieras, empieza. Empiezo, venga. Pues buenas tardes a todos, lo primero. En esta tarde vamos a hablar de las nuevas novedades que se han producido en el calendario de Andalucía. Pero antes de hablar de estas novedades, porque bueno, han sido unas cuantas, pero tampoco han sido muchas, vamos a retroceder en el tiempo para ver cómo se han ido modificando los calendarios a lo largo de los años, hasta llegar al calendario que tenemos actualmente. El calendario de vacunación no es algo estático, se evalúa y actualiza periódicamente para adaptarse a los cambios epidemiológicos de las enfermedades prevenibles, a la aparición de nuevas vacunas e incluso a las modificaciones que se puedan producir en las fichas técnicas de las mismas. Pues vamos a empezar nuestro paseo por nuestro histórico de calendario. Vamos a retroceder hasta el año 1995. Aquí se produce una novedad importante y es que se introduce la hepatitis B, a los 12 años en los adolescentes. En España vacunamos desde el año 82 de la hepatitis B, pero solo se vacunaba a los grupos de riesgo. Según recomendación en el año 92 del Consejo Interterritorial, ya nos decía que se debería introducir esta vacunación en los adolescentes y de forma gradual introducirla desde el nacimiento. Pues bien, en Andalucía en el 95 introducimos esa hepatitis B en los adolescentes y en el 96, siguiendo esas recomendaciones, ya empezamos a vacunar a los niños al nacer, a los 2 meses y a los 6 meses. Y mantenemos la hepatitis B de rescate a los 12 años, ¿vale? Nos vamos al calendario del 2000 y 2001. Los calendarios anteriores no se ha producido ninguna modificación. Aquí sí se produce una modificación importante, que es que se incluye la meningitis C. Y lo hacemos a los 2, a los 4 y a los 6 meses. En el año 2004, la modificación que se produce es que la triple vírica que estábamos poniendo a los 15 meses y a los 11 años pasa a los 3 años. Es decir, vamos a inmunizar a estos niños antes, ¿vale? Nos vamos al calendario del 2005. Afortunadamente aquí no hay ninguna modificación, seguimos exactamente igual. En el calendario del 2006 sí se producen modificaciones. Y es que se introduce la varicela a los 12 años con una sola dosis, ya que en ficha técnica, cuando se comercializó la vacuna, por debajo de los 13 años era con una dosis y por encima de 13 años iban con 2 dosis. Entonces, se introduce en calendario a los 12 años y con una sola dosis. Y se vuelve a hacer un cambio en la meningitis C. Pasamos de vacunar a los 2, 4, 6 a los 2, 4 y 15 meses. ¿Y por qué se realiza este cambio, no? Estos cambios están, pues sencillamente porque se ve que la meningitis B, cuando los niños llegan a la adolescencia, su nivel de anticuerpos protectores desciende. Con lo cual se decide que una de esas dosis que estábamos poniendo como vacunación pase a administrarla después del año, para intentar que cuando se llegue a la adolescencia, pues ese nivel de anticuerpos protectores se mantenga en el tiempo.
Nos vamos al calendario del 2008, que en realidad en este calendario no hay ninguna modificación. Sí que en septiembre de este año sí se introduce la VPH a la niña de 14 años, nacida en el 1994, y esa ya aparece en el calendario del 2009. La pauta que utilizamos es la de 0,1 a 6 meses y la vacuna que vamos a utilizar, el preparado comercial, es la de Cervarix. Ya existía la del Gardasil también, porque salieron prácticamente las dos a la vez, pero en ese momento se decidió utilizar la de Cervarix. Nos vamos al calendario del 2010 y 2011. Aquí tampoco se produce ninguna modificación, seguimos exactamente igual. Y aquí ya en el 2012 sí se producen algunas modificaciones. La triple vírica pasa a los 12 meses, hasta ahora la habíamos estado poniendo a los 15 meses y se decide pasarla a los 12 meses. ¿Para qué? Pues para proteger a estos niños lo antes posible. Aquí ya finalizamos el rescate de los niños de 12 años de hepatitis B, que empezamos en el 95. Acordaros que a partir de introducirla al nacer, a los 2 y a los 6 meses, seguíamos con el rescate de esos niños a los 12 años, pues aquí ya en el 2012 se finaliza ese rescate. Se supone que esos niños nacidos anteriormente al año 96 ya tienen todas las 3 dosis de hepatitis B. Y en este año se realiza una captación activa de todos los niños nacidos entre el 2000 y 2004 frente a la meningitis C. ¿Por qué? Porque estos niños de esta corte no tenían puesta ninguna dosis de meningitis C después del año, por lo que se decide hacer un rescate activo de estos niños. En 2014 sí se producen algunas novedades. La meningitis C pasa a los 4, a los 12 meses y a los 12 años, y el motivo es el mismo. Las vacunas, como sabéis, se siguen evaluando y viendo cómo se comportan a lo largo del tiempo. Pues se sigue viendo que con la pauta que estábamos utilizando de los 4, de 4, 12 meses no, bueno, no me acuerdo ahora, que la meningitis C, con la pauta que estábamos utilizando, no se llega con niveles de anticuerpos protectores a la adolescencia, por lo cual ellos deciden pasar esa meningitis C a los 4 meses, a los 12 meses y a los 12 años, para que esa pauta de esos niveles de anticuerpos protectores se mantengan en la adolescencia. La pentavalente, que la estábamos poniendo a los 15 meses, la pasamos a los 18 meses. Y aquí ya la varicela pasa a 2 dosis, ¿vale? Hasta ahora habíamos estado vacunando con una sola dosis y aquí ya en el 2014 empezamos a hacerlo con 2 dosis. ¿Cuál es el motivo? Pues que se ve que los niños que estábamos vacunando con una sola dosis, algunos de ellos pasaban la varicela. Con lo cual se decide que lo mejor es que se pongan 2 dosis. En el 2015 no se produce ninguna variación. En el 2016, aquí sí aparecen varias modificaciones. Se adelanta la varicela a los 15 meses y 3 años, pero solo los nacidos a partir del 1 de octubre del 2014. Es decir, que los anteriores nacidos a esta fecha siguen con la vacunación a los 12 años, ¿vale? La VPH se pasa a los 12 años y se hace con 2 dosis. Hasta ahora estábamos haciéndolo con 3 dosis. Ahora ya se pasa a una pauta de 2 dosis. Y se mantiene a los 14 años esa vacunación de forma sistemática, pero con 3 dosis. Y otra novedad importante en este calendario es que se incluye la Neumo 13 para los nacidos a partir del 1 de 2016. Llegamos al calendario del 2017, donde se produce un gran cambio, porque aquí pasamos de vacunar de la pauta 3+1 a la 2+1. Se cambia la TDPA de baja carga antigénica de los 6 años por la de TDPA con una dosis de polio a los 6 años. Esta vacuna no la vamos a utilizar hasta el 2023, es decir, el año pasado empezamos a utilizar esta vacuna, porque esta vacuna era solo para los niños nacidos a partir del 1 de enero del 2017. Los anteriores se siguen vacunando con la TDPA de baja carga antigénica. Y aquí en este calendario se sigue manteniendo la vacunación de VPH tanto a los 12 años como a los 14 años. Aquí tenemos la guía de vacunación, cortesía de nuestros compañeros de Granada, porque el 17 fue un año un poquito caótico, porque claro, cambiamos de una pauta de 3+1 a una pauta de 2+1. ¿Qué pasó? Pues ¿qué pasaba con los niños que estaban utilizando la pauta 3+1?
pues que esos niños había que seguir vacunándolos con esa pauta. Entonces, como veis aquí, en ese año tuvimos 4 calendarios activos. Dependiendo de la fecha de nacimiento de ese niño, ese calendario era el que teníamos que utilizar. En el 2018 y el 2019 no se producen grandes cambios, pero sí se deja de vacunar sistemáticamente de VPH a los 14 años. Pero sí se realiza rescates de 13 a 18 años solo en niños. Es decir, que de forma sistemática, a partir de aquí solamente vamos a vacunar a partir de los 12 años. Y que el rescate de 13 a 18 en niñas. Llegamos al calendario del 2020, en el que se produce una gran novedad, que es el que ya no hablamos de calendario infantil, sino que hablamos del calendario para todas las edades. Esto es una base muy importante porque es verdad que a los adultos los teníamos totalmente olvidados. Nuestros niños estaban muy bien vacunados, pero no así los adultos. En este calendario se produce una novedad a nivel infantil, que es que se introduce la meningitis tetravalente y se introduce a los 12 meses y a los 12 años. Y aquí iniciamos una campaña de rescate de esta meningitis a los nacidos entre el 2002 y el 2005, a los que se vacunaba a los 15 y a los 18 frente a la meningitis tetravalente. En el calendario del 21 y el 22 se producen algunos cambios, como es uno muy importante, que ya se introduce la meningitis B para las personas nacidas a partir del 1 de octubre del 2021. Utilizamos la vacuna Gardasil 9, la cambiamos la Gardasil por la Gardasil 9, eso se hace el 1 de abril del 21, y continuamos con nuestra campaña de rescate frente a la meningitis tetravalente. En el 2020 hicimos la corte del 2000-2005, aquí ahora en el 2021 haremos la corte del 2003-2006 y en el 22 haremos la corte del 2004 y 2007. Ya estamos en el calendario de 2023, que también se producen bastantes novedades. Aquí, según instrucciones que teníamos, esa campaña de rescate frente a la meningitis tetravalente terminaba en el 2022. Pero las autoridades sanitarias, por la pandemia, deciden prolongar un año más esta campaña, con lo cual seguimos rescatando a todos los niños nacidos a partir del 2002. La vacunación de VPH se introduce en los niños, un cambio muy importante, pero solo los nacidos a partir del 2011. Y lo hacemos con 2 dosis. Y aquí hay un cambio de pauta. La pauta que estábamos utilizando era la de 0-6 meses y ahora se cambia la pauta de 0-12 meses. Se sigue haciendo la vacunación de rescate de papiloma solo en niñas de 13 a 18 años. Y otra novedad importante es que se incluye la gripe anual de 6 a 59 meses. Y bueno, ya estamos en nuestro calendario actual de 2024, en el que vamos a ver qué novedades son las que se han producido. Bueno, estas novedades han sido frente a la meningitis tetravalente y a la VPH. Las novedades frente a la tetravalente pues son que a los 4 meses nosotros utilizábamos la meningitis C, la Menisvax. Bueno, pues esta vacuna ya desaparece de nuestras neveras y la vamos a cambiar por la Nimenrix, ¿vale? Que es la que hemos estado utilizando para vacunar a los 12 meses y a los 12 años. A los 12 meses y 12 años que utilizábamos la Nimenrix, esta se va a cambiar por la Mencuafri, ¿vale? Es decir, que a los 4 meses vacunaremos con Nimenrix y a los 12 meses y 12 años con la Mencuafri. Y los niños de 13 años, el rescate que hagamos, y ya será un rescate pasivo, ya no va a ser un rescate tan activo como hemos hecho estos años anteriores, se va a hacer con la nueva vacuna, con Mencuafri. Con respecto a las vacunas disponibles que tenemos de tetravalente, pues son, como hemos dicho, Nimenrix y Mencuafri. Prácticamente las dos son iguales, solo se diferencia en el principio activo, que una tiene más cantidad que otra, la proteína transportadora, que una tiene más cantidad que otra, y en la edad de vacunación. La Nimenrix la podemos utilizar a partir de las 6 semanas de vida, la Mencuafri no, tiene que ser a partir de los 12 meses. Tener en cuenta que lo mismo que hemos hecho hasta ahora con la Nimenrix, pues ya que su proteína transportadora es el tozoide tetánico, al igual que la Mencuafri, tenemos que estar atentos cuando administremos esta vacuna con otra vacuna que contenga el tozoide tetánico.
o lo hacemos a la vez o lo tenemos que separar por 4 semanas. Y otra cosa importante que Mencoafi de momento aún no la tenemos en nuestras neveras porque se va a empezar a utilizar a partir del 1 de marzo. Novedades frente al VPH. A los 12 años vamos a seguir utilizando la Gardasil, pero aquí viene el gran cambio. Lo vamos a hacer con una sola dosis. El rescate lo vamos a hacer a las niñas de 13 a 18 años y a los niños de 13 años, es decir, las niñas nacidas en el 2011, que el año pasado no se vacunaron por el motivo que fuera, se les rescata y también se va a hacer con una sola dosis. ¿Por qué cambiar a una sola dosis? Bueno, hay varios motivos. El primero, la Organización Mundial de la Salud lleva años recomendando que se administre una sola dosis tanto en niños como en niñas. También sabemos que hay 2 países como son Reino Unido y Australia que ya utilizan una sola dosis en su calendario, lo están haciendo desde el año pasado. Y todo esto en base pues, a estudios que se han llevado a cabo sobre la efectividad de utilizar solo una dosis. Pues bien, como veis aquí en esta diapositiva, hay varios ensayos, algunos se han finalizado, otros todavía se están haciendo y todos llegan a la misma conclusión, que el nivel de anticuerpos protectores, tanto si utilizamos 3 dosis como 2 dosis, como una dosis, se mantiene en el tiempo. Con lo cual, desde nuestra administración se ha tomado la decisión, ante la evidencia, el de utilizar una sola dosis. Y como que sepáis que somos la única comunidad que utiliza una sola dosis. Tenéis que quedaros muy bien con esto, el motivo de por qué, porque cuando, vamos, yo estoy llamando por teléfono a todos los niños que vacunamos el año pasado, que se les dijo que al año pidieran cita para ponerse la segunda dosis, y se está avisando a los padres, pues bueno, porque para que no vengan al centro de salud a ponérsela porque ha cambiado la pauta. Y los padres muchos preguntan por qué, otros no, otros lo aceptan y de maravilla. Pero hay otros que preguntan por qué se ha hecho esto. Así que quedaros con esto para poderles dar explicaciones de por qué se ha hecho. En cuanto al neumococo infantil, como sabéis, no se ha cambiado. Nosotros seguimos utilizando la 13 valente, que está utilizada en lactantes con la pauta 2+1 a los 2, 4 y 11 meses. Pero hay 2 preparados más. Tenemos la 20 valente y la 15 valente. La 20 valente ahora mismo está utilizada solamente en adultos a partir de los 18 años y la 15 valente sí está utilizada en lactantes con la pauta 2+1 a los 2, 4 y 11 meses. Bueno, en las jornadas de Andavás están estudiando opción de cambio, es decir, pasarse a una de estas, tanto a la 15 valente como a la 20 valente. El problema está en que la 20 valente aún nosotros no la tenemos utilizada, la EMA aún no la ha utilizado en lactantes, sí lo ha hecho la FDA, que sabéis que es la equivalente en Estados Unidos, ellos sí la han utilizado para utilizarla en lactantes. Y ellos están pendientes de, bueno, de que se produzca esta autorización, que se produce, para decidir si va a hacer un cambio en cuanto a la neumococo infantil. Y por último ya quiero que tengáis esto, que son las novedades del calendario, esta infografía, cortesía de Andavás, donde vienen un resumen de todas las modificaciones que se han hecho en el calendario del 2024 y lo importante, cuándo entran en vigor estas modificaciones, ¿vale? Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Toñi. Bueno, después podréis hacer las preguntas, lo podéis ya poner a través del chat si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayáis entendido bien, lo hablamos después. Ahora vamos a pasar a la parte de adultos que lo va a exponer Eva, como he dicho antes. Eva es una compañera del grupo de vacunas de ASANEG y trabaja en un centro de salud en Granada. Voy a intentar compartir la presentación. Ventana. Toda la pantalla. Pincha la pantalla, pincha la pantalla, pincha la pantalla. Compartir. Ya te están viendo. Ya lo están viendo. Ya lo vemos, Eva. Vale. Pues cuando quieras, Eva.
Eva, tienes el micrófono apagado. Bueno, buenas tardes. Ahora sí, ¿no? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Soy Eva, soy enfermera, ahora mismo trabajando de enfermera infantil, ¿vale? Y os voy a hablar de la vacunación en el adulto. El calendario de vacunación de 2024 es el que ya ha presentado Toñi, ¿vale? Y el que vemos las novedades. Las novedades en el niño han sido bastante más que en el adulto, que en niños que en adultos. En adultos había unas pocas de novedades. ¿Puedes pasar, Eva? Vale, como vemos ahí, nos encontramos con la... bueno, ahora vamos a ir viéndola. Lo primero que quería decir es el Gardasil, ¿no? Que tenemos al Gardasil ahí, que es lo último que ha terminado de hablar Toñi, que lo teníamos a los 12 años, con una recaptación de niños nacidos. Quiero recordar los grupos de riesgo de lo que es el Gardasil. Pásame, Eva, por favor. Vale, el grupo de riesgo del Gardasil en personas adultas, muchas veces se nos olvidan o se nos pasa, con pauta 026. Hasta los 26 años se vacuna de forma financiada, la infección por VIH, personas que ejercen la prostitución, hombres que tienen sexo con hombres y mujeres con trasplante de órganos sólidos o trasplantes hematopoyéticos. Esto sería solo hasta los 26 años y sin límite de edad en mujeres con lesiones precancerosas que hayan precisado intervención quirúrgica, o sea, una colonización de cervix, ¿vale? En esta estaría pautada. El resto de gente debería pagarse la vacunación. Pasa. Vale, hay un estudio, ¿vale?, que se evidencia que no se han detectado casos de cáncer de cuello de útero en mujeres es completamente vacunadas después de la inmunización contra el virus del papiloma a los 12 y 13 años. Esto es un estudio escocés, con lo cual con esto nos hace relieve y nos hace hincapié en que una persona vacunada de VPH a su edad tiene menos posibilidades de desarrollar un cáncer de cuello de útero. Pasa, Eva. Vale, ¿y por qué vacunamos tanto ahora en edad adulta? Antes no se vacunaba en edad adulta y ahora empezamos a vacunar bastante en edad adulta y más vacunas que vamos a ver que van entrando en edad adulta. Entonces, aquí nos toca hablar de lo que es la inmunosenescencia. La inmunosenescencia es que conforme va pasando la edad adulta, vamos siendo más adultos, nuestro sistema inmune va decayendo. Con lo cual, nosotros necesitamos algún aporte para poder defendernos de todos los bichitos que entran, de todos los antígenos que entran, formando anticuerpos. Y la inmunosenescencia es lo que nos hace bajar las defensas a partir de los 50 años. Con lo cual, tenemos menos número de linfocitos T, de linfocitos B, menos natural killer, menos neutrófilos, menos macrófagos y menos células dendríticas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa con la vacunación? Lo que hacemos con la vacunación en edad adulta es defendernos de todas esas enfermedades que ya va decayendo nuestra inmunidad, con lo cual no somos capaces de enfrentarnos a ellas de la misma manera. No solamente con las vacunas, que es una parte esencial de la epigenética, sino también con el ejercicio, con la buena alimentación, con los buenos hábitos de vida, no fumar, no beber. Todo esto hace que nuestra inmunidad en la edad adulta sea bastante más buena. Pasa ahí, por favor. Vale, aquí tenemos al herpes zóster, una de las vacunas que lo que hace con la inmunosenescencia, si hemos pasado el virus de la varicela, tenemos más riesgo de padecerlo. Con lo cual, la vacuna del herpes zóster es una vacuna que ha salido hace poco, que entrará en calendario vacunal a lo largo del año, todavía no sabemos cuándo, y lo que hace es la prevención contra el herpes zóster. Sabemos que el herpes zóster es una enfermedad causada por este virus. Hay neuralgias posherpéticas, sabemos que las neuralgias posherpéticas duelen muchísimo, suelen quedarnos bloqueados. Si tenemos una neuralgia posherpética en la cara y no llega al oído, podemos quedarnos sordos o perder bastante audición. Si no llega al ojo, podemos perder visión. Con lo cual, el herpes zóster es una enfermedad que no hay que tomarse a broma. Que es verdad que salen vesículas, que duelen muchísimo, que la gente va muchísimo al médico por ese dolor tan insoportable. Y esto unido con la inmunosenescencia, tenemos más riesgo de padecerla. Con lo cual, la vacuna del herpes zóster, la Shingrix, serían 2 dosis de 0 a 2 meses, ¿vale? Con intervalos 0 a 2 meses. Pasa, Eva, por favor.
Vale, la tenemos financiada, estaba financiada ya desde 2023 en personas mayores de 18 años con trasplante hematopoyético, en personas con trasplantadas de órganos sólidos, en personas de más de 18 años en tratamiento con fármacos anti-JAK y lo último que se incluyó fue en mayores de 18 años con 2 o más episodios de herpes zóster. Y la novedad de 2024 es que en la corte de edad de 65 años, o sea, nacido en 1956, se meterá la vacuna del herpes zóster. Todavía no hay fecha de inicio. Esperemos que a lo largo del año las autoridades nos digan cuándo la van a meter en calendario. Vale, hablamos del neumococo. Ahora mismo tenemos neumococo 13, 20 y 23. El neumococo 20 junto con la gripe ha sido el que este año ha tenido muchísimo auge. Hemos vacunado un montón de neumococo en nuestras consultas de enfermería. Y nos queda el 13 y el 23. El 13 que lo dejamos ahora mismo solo para niños y el 23 que no se va a volver a vacunar a adultos, solamente se va a vacunar a algunos niños que tengan prescrito y que deban vacunarse del neumo 23 junto con el neumo 13. Así que el neumo 20 es el que ahora utilizaremos en adultos. Esta es la ficha que todos estamos hartos de ver y hartos de regirnos por ella, este sí, este no. Yo creo que ya a base de poner neumo 20 y neumo 20 nos lo hemos aprendido, medio aprendido. Tenemos un grupo 1 y un grupo 2 y como vemos pasamos de neumo 13 a neumo 20, si estamos vacunados los dos, si no hace falta, neumo 20 y si falta alguna deberíamos vacunar de neumo 20. Y en grupo de riesgo moderado, lo mismo, si tenemos 13 lo vacunaríamos sí o no, una dosis adicional, una dosis única de neumo 20 y si solo tenemos una vacuna de neumo 23, vacunaríamos de neumo 20 y si no tiene ninguna vacuna, en el grupo 2 vacunaríamos con una sola dosis de neumo 20. Ahí va. En esta día, estos son los grupos de riesgo que también estamos hartos de verlo. Importante aquí que a todos se nos pasa algunas veces es el alcoholismo y el tabaquismo, que aquí fumador de al menos un cigarrillo diario. Si una persona es fumadora de un cigarrillo diario, se le pone un neumo 20 si no lo tiene puesto o no tiene puesto las otras dos vacunas. Ahí va. Vale. Este esquema, en la tabla 2, que era la más liosa que yo veía, es bastante más sencilla. Si tiene antecedentes de vacunación, si no tiene, ¿vale? Y con antecedentes de vacunación de neumocócica, si no tiene antecedentes de vacunación, con una sola dosis de neumo 20 basta. Si tiene antecedentes de 13, de neumo 13, edad actual entre 18 y 64 años, con al menos 2 patologías, se pondría una única dosis de neumo 20 a partir de los 6 meses de haber puesto la 13. Y si la edad actual es de 65 años o más, se pondría una neumo 20. Si tiene antecedentes de neumo 23, una sola dosis de neumo 20 a partir de 12 meses de haber puesto neumo 23. Y si tiene antecedentes de haber sido administrada la neumo 13 y la neumo 23, no necesitaríamos ninguna dosis adicional. ¿Vale? Bueno, este ya sabemos que no entra dentro de la hepatitis B, no entra, ya entró hace muchísimo tiempo calendario, como bien ha dicho Toñi. Pero es cierto que yo le voy a dar una pincelada en la hepatitis B en adultos. Los grupos de riesgo en hepatitis B son estos que hay a continuación: contacto sexual, convivientes con personas con hepatitis B, enfermedad renal, enfermedad hepática, infecciones por VIH y otras ITS, síndrome de Down, la enfermedad inflamatoria crónica, los profesionales de riesgo, que son los tatuadores sanitarios, cuerpos de seguridad del Estado, y otros, ¿no? Todo esto son personal de riesgo. ¿Qué pasa? ¿Por qué os traigo esto aquí? Porque muchas veces en nuestras consultas nos vemos que llega gente que se ha hecho una serología de hepatitis B y la hepatitis B sale una serología negativa y esta persona no es un grupo de riesgo. ¿Necesitaríamos vacunarla? Pues depende. Porque si nunca se ha puesto una hepatitis B, pues sí, deberíamos de vacunarla. Pero si ya ha sido vacunada de hepatitis B, no debemos vacunarla, aunque la serología haya salido negativa, siempre que no esté dentro de los grupos de riesgo. Si está dentro de los grupos de riesgo y la serología es negativa,
¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos ponerle una dosis de hepatitis B, medir los anticuerpos al mes o los 2 meses mejor. Si no tiene anticuerpos, ¿qué haríamos? Poner 2 dosis más de hepatitis B según pauta, 0, 1 y 6. A los 2 meses volveríamos a hacer una serología y si vemos que no es respondedor, o sea, no crea anticuerpos, sabemos que no es respondedor. No volveremos a vacunarlo porque todas las vacunas que le pongamos va a ser no respondedor, no va a responder a ninguna. Con lo cual, no realizar más serología, no poner más hepatitis B, sabemos que no es respondedor y si pasa algo tendría que ponerse una antiinmunoglobulina. ¿Qué pasa? Perdona. ¿Qué pasa si con una dosis solamente ha creado anticuerpos? Pues no hay que hacer nada. Está totalmente protegido. ¿Eh? Con lo cual la serología es importante y solamente en los grupos de riesgo. No a todo el mundo que llega, hacemos una analítica, la serología sale negativa, no trabaja, no tiene factor de riesgo en el sitio donde trabaja, no hace falta ponerle la vacuna de la hepatitis B. Pasa, Eva, por favor. Y la vacuna del tétanos de difteria, que también quería hablarlo en edad adulta, que también es importante. Pasa, por favor. Vale. Sabemos que la difteria tétanos, eso ya lo sabemos todos, que la pelota completa son 5 dosis. Y son 5 dosis cuando las tenemos puestas más de 10 años y tiene una herida tetanígena, hay que poner una dosis de recuerdo. Y si la vacunación con 5 dosis o menos, hay que poner un recuerdo sí así a los 65 años. Las personas adultas las tenemos totalmente olvidadas. Y a los 65 años hay que poner una dosis de recuerdo aunque tenga puestas 5 dosis. ¿Vale? La herida, hay heridas potencialmente tetanígenas, ¿vale? Las quemaduras, las heridas con algo punzante, estas todo el mundo ponemos cuando se han cortado, cuando se han pinchado con algo que sea tetanígeno, siempre eso lo tenemos en cuenta y todos ponemos la vacuna del tétano. Pero, ¿y las úlceras crónicas? ¿Ponemos la vacuna del tétano? A las personas que tenemos en la cama que tienen esas úlceras que son crónicas, que son bestiales, ¿nos acordamos de poner la vacuna del tétano? Yo creo que a muchos se nos pasa. Pues a estas personas sí hay que ponerle la vacuna del tétano. Pasa ahí. Y hay unas pautas que he sacado del ministerio, ¿vale? Y hay unas pautas de profilaxis de la vacuna del tétano y de la herida. Y este cuadrito, la verdad es que viene súper bien. Y antecedentes de vacunación, menos de 3 dosis. La vacuna del tétano, completa la primera vacunación, no hace falta inmunoglobulina, con herida limpia. Si tiene 3 o 4 dosis, no hace falta vacuna del tétano. Si más de 10 años de la última dosis, administra una dosis. Siempre 10 años, administra una dosis. Inmunoglobulina no hace falta. Y si tiene 5 o más dosis, si la herida está limpia, no hace falta. Si la herida es potencialmente tetanígena, con menos de 3 dosis, hay que completar la vacunación. Si tiene 3 o 4 dosis, si hace más de 5 años de la última dosis, administra una sola dosis porque es la que le falta. Y si tiene 5 dosis o más, si hace más de 10 años de la última dosis, valorar la administración de una dosis adicional, ¿vale? Depende en función del tipo de herida que tenga. Lo que también nos dice el ministerio, que parece que el tétano es una enfermedad que no ha contagiado a través del tétano, lo tenemos un poco olvidado, pero sí es verdad que en el periodo de esos 10 años se notifican 136 casos en España. Y la mayor parte en mayores de 65 años. O sea, a los 65 años tenemos que poner una dosis de tétano, siendo 44 mujeres. Los antecedentes de vacunación de estos 91 casos, solo uno tenía 5 dosis administradas y fallecieron 25 personas por tétano. O sea, atención a la vacuna del tétano a los 65 años. Y la mayoría de sociedades científicas, sobre todo la de neumología, recomienda una dosis de recuerdo a los 65 años con difteria, tétano y pertussis, en lugar de tétano difteria, debido a que existe una morbilidad infraestimada en la toferina en personas mayores.
Ya sabemos que esto ojalá se cambiara, pero tenemos que tener ahí en cuenta lo que es el pertusis, porque está dando bastantes problemas, sobre todo en personas mayores y en niños. Este año hemos visto bastantes niños con tosferina. Pasa ahí, va, por favor. Y ahora os voy a hablar un poco de curiosidades que creo que son importantes y que son de vacuna. Pasa. Vale. Las vacunas no dan sobredosis. Podemos administrar vacunas, podemos administrar todas las vacunas que queramos en una sola dosis si no son de virus vivo. Son seguras las vacunas, todas las vacunas son seguras. Y todas las vacunas son recomendables a cualquier edad, aunque no esté financiada. No porque la meningitis B o la meningitis tetra, por poner un ejemplo, está financiada en niños y en adolescentes, un adulto no debería ponerse una meningitis. La meningitis podemos, a todas las edades podemos tener una meningitis, con lo cual ponerse una vacuna de meningitis con 20, 25, 30, 50, 60 años sea adecuado y deberíamos vacunarnos de la meningitis. La meningitis, como el neumo, como cualquier otra vacuna, pero lo único que no están financiadas, que deberíamos pagarlas. Pero son importantes que estemos vacunados y protegidos en las enfermedades con las que tenemos una herramienta con la que luchar. ¿Y todas las vacunas se pueden administrar juntas? Sí, todas las vacunas se pueden administrar juntas, incluso las de la alergia. Que antes lo que pasaba es que la vacuna de la alergia, siempre decíamos, ¿tiene una vacuna de alergia? Pues hacíamos así un cálculo y decíamos, bueno, 15 días para la vacuna de alergia, le ponemos la vacuna del calendario y luego ponemos vacuna de alergia. No, la vacuna de alergia se puede administrar con el resto de vacunas, con lo cual no tenemos que separarla por ningún intervalo. ¿Debo separar unas vacunas de otras? ¿Y cuánto tiempo? Solo las vacunas de virus vivo se deben separar entre ellas si no se ponen en el mismo acto vacunal. Si se ponen en el mismo acto de vacunar, no hace falta separarlas. Si no se ponen en el mismo acto vacunal, deberíamos separarlas por 4 semanas. Y la meningo tetravalente tiene, como ha dicho bien Toñi Becerra, tiene antígeno tetánico, con lo cual si no lo administramos el tétano, la vacuna de difteria tétanos con la meningo tetra, deberíamos separarlas 4 semanas. Si las administramos juntas, no debemos tener ninguna separación ni ningún problema con ellas. No hay evidencia científica sobre ninguna relación de vacuna de la triple vírica con el desarrollo de TEA ni de TDAH. Esto hubo un artículo hace muchísimo tiempo que hizo mucho daño a la sociedad científica, diciendo que la vacunación, la administración de vacunas triple vírica desarrollaba TEA, desarrollaba TDAH. Este artículo que se escribió no tiene ninguna validez, de hecho lo retiraron, pero ha creado ese malestar en la sociedad y ese no confianza en la vacuna, sobre todo en la triple vírica. Pero bueno, para ahí estamos nosotros, los sanitarios, para dar apoyo a esta vacuna. Y a esta, como a otras cualquiera, esta ha sido una de ellas que ha tenido ahí un poco de choque, diciendo que las vacunas son seguras y que no pasa absolutamente nada. El paracetamol y el ibuprofeno disminuyen la eficacia de la vacuna. Por lo tal, no se debe dar de forma preventiva. O sea, antes de acudir a consulta a vacunarnos, nosotros no debemos de dar ni paracetamol ni ibuprofeno, porque disminuye la eficacia total de la vacuna. Después sí podemos darlo, cuando ha pasado 1 hora, 2 horitas después de la administración de la vacuna, sí podemos darlo, pero de forma preventiva no. De hecho, habría que esperar a ver si la persona cómo se siente, si tiene fiebre, por supuesto, si tiene fiebre, se toma su paracetamol, toma su ibuprofeno y no pasa absolutamente nada, pero nunca antes de la administración de una vacuna. Pasa, Eva, por favor. Y ahora voy a hablar un poco de los efectos heterógenos de las vacunas. Los efectos heterógenos de la vacuna o los efectos inespecíficos de la vacunación, de las vacunas, son efectos que se ha visto que tienen las vacunas, que son inesperados, que nadie se esperaba estos efectos. Por ejemplo, la vacuna de la meningitis B, la Vesero, se ha visto que previenen un 30% la gonorrea. La vacuna de la gripe, aparte de prevenir del hemófilo influencial y de la propia enfermedad de la gripe, también disminuye el riesgo del Alzheimer en un 40% y las asociaciones científicas de cardiología avalan el poner la vacuna de la gripe a pacientes que han padecido un infarto.
y un ictus, porque previenen un 50% la capacidad de infarto o de ictus. Pasa, Eva, por favor. También tenemos otra vacuna súper importante, que es la vacuna del rotavirus, y lo que hace es disminuir en un 15% el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 1 y en un 50% de padecer celiaquía, enfermedad celíaca. Con lo cual, aquí tenemos una serie de vacunas que son súper importantes, que se están estudiando todos los efectos inesperados o efectos heterógenos o inespecíficos de la vacuna y que todo esto está totalmente en estudio, pero ya se están dando algunos resultados y las vacunas, aparte de protegernos sobre lo que están hechas, también nos están protegiendo sobre muchísimas más enfermedades. Pasa, Eva, por favor. Vale. Aquí tenemos, por fin, el calendario de la SANED, ¿vale? Cómo se nos queda el calendario sistémico de Andalucía para toda la vida. Hemos intentado hacerlo lo más simple posible. Como veis, todas las novedades de la Junta vienen ahí y también vienen las vacunas no financiadas, pero recomendadas por las sociedades científicas. Como veis, está el virus respiratorio sincitial, la meningo tetravalente, el rotavirus, la meningo B, la gripe, el herpes zóster y el virus respiratorio sincitial a los mayores de 60 años. Importante, virus respiratorio sincitial a mayores de 60 años, sí, aprovechar la campaña de la gripe. Esperemos que sea cierto y sea una realidad. El que lo metan en el calendario prontamente, esperemos, y sería importante administrarlo con vacuna de la gripe, la vacuna coadyuvada de la gripe de alta carga para nuestros ancianos en residencias, con lo cual hay ahí un que padecen muchos virus respiratorios sincitiales estos ancianos, con lo cual prevendríamos mucha patología, ¿vale? Pues muchas gracias por todo. Espero que os haya gustado la presentación y generar preguntas y dudas que podamos responder. Gracias. Muchas gracias, Eva, por tu presentación. Bueno, vamos a ir viendo si hay algunas preguntas. Y bueno, yo creo que hemos dado un repaso interesante en el calendario de vacunaciones para toda la vida, de todas las edades, intentando pues un poco aclarar las novedades que han presentado en nuestro calendario en Andalucía y además pues hacer hincapié en la importancia que tienen las vacunas en el adulto. Yo voy a abrir paso a las preguntas. Que me están preguntando, ahora lo que yo estoy visualizando, que el calendario que ha presentado Eva, que dónde lo podemos visualizar. Bueno, pues a partir de ya mañana estará publicado en la página web de ASANEC. Que antes de dar paso a las preguntas, quiero estimular a todos a visitar nuestra página web, que está en construcción, pero que el grupo de vacunas estamos pilotando nuestro espacio y ahí podéis ver, si entráis en la página web de ASANEC, grupo de vacunas, grupo de trabajo, dentro tenemos un pilotaje y un espacio para el grupo de vacunas donde podéis ver, pues bueno, algunas píldoras formativas que tenemos, vídeos de cómo registrar, ahí colgaremos cositas que vayamos haciendo pues desde el grupo de vacunas. Y en la página web se colgará pues este calendario que ha presentado Eva, que como veis intentamos, además de poner una herramienta en consulta para tener las vacunas financiadas y las recomendadas, como ha explicado también Eva, de las sociedades científicas. Ahí, vamos a ver, me comenta, a ver dónde están las preguntas. A ver, hay diferentes preguntas, una relacionada con el calendario vacunal, otras nos preguntaban si por casualidad la vacuna del rotavirus, que no lo habían escuchado bien, estaba financiada. Toñi, contesta tú si quieres. Está silenciada, Toñi. Ya, ahora. De momento no está financiada, ¿vale? Desde el Consejo Interterritorial es una recomendación
pero que se puede hacer a lo largo del 24 y el 25. Nuestra comunidad este año no la ha introducido, no sabemos si lo harán al final de este año o al del siguiente. Pero sí es cierto que ya hay una recomendación desde el Consejo Territorial para introducir esa vacuna en calendario, pero de momento no. Bueno, hay algunas comunidades autónomas que sí la han Sí, ya tienen. introducido, pero sí que es verdad que hay que recordar siempre que los prematuros, los grandes prematuros, sí la tienen Exactamente. financiada, ¿eh? Y es una vacuna hospitalaria que comienzan a administrársela en el hospital y ellos sí que la tienen financiada desde hace ya un tiempo, con lo cual eso siempre hay que tenerlo presente. Este año se le hizo esa pregunta al director del programa de vacunaciones y comentó que no tocaba todavía meterla en calendario, aunque una vacuna que se utiliza, vamos, que se administra mucho de forma no financiada. ¿Había alguna pregunta más? He visto yo. Y otra Olivia. de las preguntas, sí, mira, otra de las preguntas que aparece por aquí, que también había alguna dificultad sobre el audio del principio, dice que si la meningitis B, ¿a partir de qué año de nacimiento está financiada y qué marca comercial se está usando? Pues la única que hay ahora mismo, que es la B0, ¿vale? De marca comercial no tenemos otra más que B0. Y esta entra en octubre del 2020 para los niños que se la administramos a los niños a partir del 1 de enero cuando cumplían los 2 meses, del 21, ¿vale? Bueno, estamos utilizando ahora mismo en el calendario oficial la meningo B B0, pero también tenemos la vacuna de... Lo que pasa es que no se puede utilizar en la primovacunación de... Perdón. Perdón. Bueno, quería comentar simplemente que hay otras vacunas que están en estudio que tienen, además de la vacuna de la meningitis tetravalente ACY+W, pues también el componente B del B0, que no está metida en calendario, en ningún calendario todavía, pero que en un futuro, pues pensamos que va a ser una medida adecuada para aumentar las coberturas, puesto que en un solo administramos solamente una y tenemos el círculo cerrado de todas las meningitis, que es lo que quería comentar, que se me ha ido porque estaba contestando otra cosa. ¿Alguna otra pregunta, Olivia? Sí, otra de las preguntas que aparece aquí es, dice que la única vacuna con antígeno tetánico es la meningitis ACY+W. Indistintamente de la marca, ¿y la meningitis B no tiene antígeno tetánico? ¿Quién contesta? Toñi, tú lo has Vale. explicado bien antes. Bueno, actualmente en España hay 3 vacunas, la Menveo, que no la utilizamos, la Mencuafi, que la vamos a empezar a utilizar a partir del 1 de marzo, y la Nimenri. Tanto la Nimenri como Mencuafi, las dos contienen tozoide tetánico, y la Menveo, la proteína transportadora que utiliza es el tozoide difterico. Luego, ahora mismo, las de las que tenemos en España comercializadas, solamente Nimenri y Mencuafi son las que tienen el tozoide tetánico. Otra de las preguntas que tenemos por aquí es ¿cuánto tiempo después de padecer el herpes zóster estaría indicada la vacunación? La vacunación del herpes zóster está indicada justamente cuando pasa el proceso agudo. Una vez pasado el proceso agudo de pasar el herpes zóster, puedes ponerte la vacunación. De hecho, está recomendada el ponerse la vacunación justamente cuando pasa el proceso agudo. Estupendo, muchas gracias. Y otra de las preguntas, tenemos muchísimas preguntas, chicas. Pues venga, tira. Venga, si la VPH en calendario es de una dosis, ¿por qué a los adultos mayores de 20 años continúan siendo 3 dosis y por qué no la tienen financiada? Bueno, eso, el que no esté financiada, eso ya corresponde a las AEFAS, ¿no? Como yo digo, eso es la autoridad sanitaria las que tienen que decir a qué edad se financian esas vacunas.
Nosotros ahora mismo vamos a utilizar la pauta de una dosis. En ficha técnica aparece no como una dosis, sino como 2 dosis, dependiendo de la edad, o 3. Entonces, nosotros estamos respaldados porque nuestras autoridades sanitarias creen conveniente que utilicemos una dosis. Lo que esté fuera de esa recomendación van con las dosis que indique ficha técnica, ¿vale? Estupendo, muchas gracias, Toñi. Nada. Otra de las preguntas que nos hacen por aquí es, dice, persona adulta con 3 dosis de tétano a los 65 se administra una dosis y después, ¿qué es? ¿Cada 10 años? No tiene heridas. No tiene herida. Pues sería, o sea, ya sería cada 10 años una dosis, esto completar 5. O sea, a los 65 tenemos que tener una dosis puesta, ¿vale? Con lo cual tiene puesta 3 dosis, le ponemos a los 65, sería otra dosis más y luego a partir de los 65 o pasan 10 años y otra dosis, o si se hace cualquier herida o pues tiene cualquier úlcera o cualquier cosa, pondríamos otra dosis, con lo cual ya pasarían las 5 dosis. Estupendo. Otra de las preguntas que nos dicen por aquí, niños de 4 meses vacunados con 2 meses de meningitis C, ¿recibe a los 4 meses meningitis ACVY? Esa pregunta es muy rara porque no debe haber ningún niño con 2 meses vacunado de la meningitis C en nuestra comunidad, ¿vale? A los 4 meses sí, pero a los 2 meses vacunado de meningitis C no, porque esa era la pauta que nosotros estábamos siguiendo antes de la nueva recomendación. Si tiene puesta una pauta de meningitis C, vamos, eso habría que preguntárselo también a los expertos. En teoría estaría bien vacunado, entre comillas, pues, porque seguiríamos la pauta que habíamos estado utilizando hasta ahora, de tener una vacuna de meningitis C, la primovacunación, y después a los 12 meses y 12 años la tetravalente. Pero que es raro que un niño de 2 meses tenga una meningitis C. En tu caso, una tetravalente sí, pero una meningitis C me parece un poco raro. De todas maneras, si eso ocurriera, ¿verdad, Toñi? En este caso, nosotros a los 4 meses le tendríamos que poner una tetravalente, sí, porque es lo que dice el calendario vacunal, que le corresponde. Y antes, que es que estaba atendiendo otra cosa y se me ha ido cuando hemos hablado del meningo B, es verdad que lo tenemos financiado en las edades de la primovacunación y la que tenemos en la marca comercial Bexero. Pero también existe otra vacuna de meningo B, que es la Tromemba, que se puede utilizar en niños ya a partir de los 10 años, en los niños más mayores. Como antes dijo Eva, que bueno, las meningitis hay que prevenirlas en todas las edades, como habéis visto en nuestro calendario, la barra de meningo B que se amplía, puesto que aunque no estén financiadas, las sociedades científicas la recomiendan y algunos padres o algunas personas pueden querer ponérsela para que también sepamos que existen otras marcas, igual que de otras vacunas. Lo que pasa es que nosotros ahora mismo en el calendario de Andalucía tenemos lo que tenemos en las que ganan los concursos y las que tenemos en los centros de salud. Seguimos. Estupendo. Bueno, pues por aquí de momento parece que se han resuelto las dudas planteadas. No sé si hay alguna pregunta más por ahí, a través del chat, que nos queráis hacer llegar. Sí, yo creo que esta pregunta del meningo B la acabo de contestar, que estoy mirando yo aquí que decía que a partir de qué año de nacimiento y si estaba financiada. Pues está financiada en la primovacunación exclusivamente. Bueno, yo quería hacer un resumen, si no surge ninguna pregunta más, con respecto a los movimientos y las novedades del calendario en la infancia y en la adolescencia. Ha hecho un excelente repaso Toñi y nos tenemos que quedar, interiorizar que los calendarios cambian, que las pautas se corrigen en función de los estudios que se van publicando y que eso nos dan argumentos a las enfermeras y enfermeros hacia nuestros pacientes y hacia nuestra comunidad, en el sentido de explicar el por qué se cambian las pautas de las vacunas a lo largo de los años. Y muy bien que hemos hecho un recorrido estupendo desde el inicio de los calendarios, viendo cómo a lo largo del tiempo han ido ocurriendo esas cosas y ahora pues seguirán ocurriendo. Por otra parte, hemos visto
que las vacunaciones en el adulto son muy importantes. Hemos repasado las vacunas financiadas más interesantes, la importancia que tiene los efectos heterólogos de las vacunas, la olvidada TD en los mayores en los 65 años y en las personas con úlceras por presión. A mí me parece eso muy interesante, enfermeras que trabajamos en los domicilios y que tenemos úlceras crónicas. Por supuesto, tenemos que tener en consideración pues, las recomendaciones de las sociedades científicas respecto a las vacunas que no están financiadas y por eso nosotros cada año publicamos el calendario de ASANE con objeto de facilitar a nosotras pues esa ayuda en consulta para saber de qué vacunas están recomendadas por las sociedades científicas cuando nos pregunten nuestros pacientes. Y bueno, y nada, animaros a consultar nuestro espacio en la página web de ASANE y a seguir con nosotros en distintos webinares que haremos a lo largo del año en la sesión que nos dediquemos a las vacunas. Tenemos uno, ya lo anuncio, el próximo mes de marzo, que ya lo publicaremos por las redes, en el que hablaremos de los planes de cuidados en el acto vacunal y los registros. Y os animo también a consultar las píldoras formativas y los vídeos que tenemos colgados en nuestro espacio. No sé si Toñi y Eva quieren añadir algo más antes de despedirnos. No, yo darle las gracias por acompañarnos esta tarde, ¿eh? Y ya está, pues nada, espero que les haya sido interesante y que les sea de utilidad en su trabajo diario. Sí, esperemos que sea de utilidad y muchas gracias por estar ahí. Pues, oye, hay una pues que nada. pone aquí, Adoración Rubia ha levantado la mano. Sí. Es que ahí pone Sara y Adoración Rubia han levantado la mano. ¿Eso que quieren preguntar o algo? No lo ¿Qué sé. aparece aquí? No lo sé, es que aparece ahí. Si quieren... Sí, que es verdad. Yo sí que es verdad que antes les dije, por favor, preguntad si queréis por vía escrita a las dos, Adoración y Sara, pero no lo han hecho. No sé si tienen algo que quieren comentar. Antes dijo que había sido un error. Bueno, si tienen vale. algo que comentar, pues, porque no lo digan. Que abran Le damos micro y lo un digan. poco de gracia, que abran micro y lo digan, sin problema. Muchísimas gracias a todos por este tiempo y esperamos que les haya servido para implementar el calendario en su totalidad y aumentar las coberturas vacunales en Andalucía, que a eso nos dedicamos y eso es lo que intentamos haciendo pues las sesiones formativas e impulsando el conocimiento del calendario andaluz. Así que muchas gracias a todos y os espero en marzo en el siguiente webinar que vamos a hacer. Gracias. Estupendo. Pues nada. Hasta la próxima. Chao. Adiós.